¿Y si te dijera que gran parte del desarrollo personal que hoy conoces es una trampa? Llenas tu mente de información que consumes en los libros, recitas afirmaciones, pones en práctica técnicas que conoces y en lo profundo te sigues sintiendo insegura, con vacíos o estancada y tú dices, hey, no comprendo qué está pasando conmigo. Hoy en este video te voy a hablar acerca de las tres grandes mentiras del desarrollo personal y lo que puedes hacer si estás dispuesta a empezar a transformar tu vida. Vamos a empezar con la primera mentira, que es todo está en tu mente. Nos hemos enfocado tanto en desarrollar nuestra parte mental, en el pensamiento positivo, que creemos que eso es todo, que ahí está la clave para resolver nuestra vida y transformarla. Y nos vamos dando cuenta que con el tiempo, por más de que empezamos a llenar nuestra cabeza de información, escuchar audiolibros, leer libros, ir a conferencias y todo este tipo de información, vemos que muy adentro de nosotros hay un vacío que sigue palpitando, nos sentimos inseguros, llenos de miedo, frustrados, y todas estas emociones están ahí gritándonos constantemente. Y a veces llega el cuestionamiento, pero ¿qué está pasando? Si yo estoy en este mundo del desarrollo personal, estoy cambiando mis hábitos, uno ahí como que dice, pero realmente no entiendo. Y aquí te quiero contar un poco acerca de lo que yo viví, te lo voy a hablar también desde mi experiencia, porque cuando yo me adentré en el mundo de la programación neurolingüística, imagínate, programación neurolingüística, que podemos programarnos a través del pensamiento y a través de la manera en que estamos hablando. Y para mí este fue un mundo completamente nuevo, era desconocido en ese entonces. Yo dije, wow, ahí voy a poder transformar mi vida porque me empezaron a mostrar herramientas que yo no conocía. Y yo estaba extremadamente feliz y contento. Ahí el primer acercamiento que tuve con el pensamiento positivo y que le hacen mucho enfoque a esta parte porque nos dicen que el pensamiento negativo pues es algo malo, algo que nos va a estresar y nos va a complicar la vida, que siempre hay que estar pensando positivamente. Y yo en ese entonces no cuestionaba absolutamente nada, simplemente me dedicaba a poner en práctica y a seguir el paso a paso que nos estaba dando el profesor. A medida que pasó el tiempo, yo iba utilizando las herramientas, las técnicas y me iba dando cuenta de que seguía en el mismo punto. Yo me sentía vacío, inseguro, era una persona con mucho miedo y yo le preguntaba al profesor, profe, pero ¿qué está pasando si yo estoy aplicando las herramientas que usted nos está dando, nos está brindando? ¿Qué está pasando? Lo único que él me decía es que había resistencia al cambio. Y bueno, yo seguía en ese punto y seguía haciendo los ejercicios, haciendo afirmaciones, mirándome al espejo, hablándome bonito y todo esta dinámica que se utiliza mucho en el desarrollo personal. Pero vuelvo y te digo, yo no estaba notando verdaderos cambios. Y hoy la programación mental utiliza mucho este tema del pensamiento positivo. Y esto sin darnos cuenta, esto es algo tóxico también, porque no estamos abordando lo que llevamos dentro de nosotros. Simplemente nos quedamos acá en la parte superficial, en ese 5%, y no estamos observando ese 95% que es donde está la clave y es donde está el secreto para poder transformar tu vida radicalmente. Pero a ese 95% rara vez le estamos prestando atención. Normalmente siempre nos hablan del pensamiento positivo, que hay que ser mejores personas, que hay que ser una mejor versión de nosotros mismos, que ya en un momento te voy a hablar de esto, y nos enfocamos en la superficie, pero no queremos ir a la profundidad
de nosotros para comprender qué es lo que está sucediendo y por qué no logramos un verdadero cambio. Entonces, esa es una de las grandes trampas que hoy hemos caído en el pensamiento positivo. Y muchas veces yo cuando empecé a esforzarme, porque voy a utilizar aquí la palabra esfuerzo, a pensar positivo, entre más quería quitar esos pensamientos negativos y que me llegara los pensamientos positivos, pues más ruido había en mi cabeza a través de imágenes y pensamientos negativos, y eso me abrumaba, me estresaba y yo no sabía cómo quitar eso. Por más de que utilizaba técnicas y herramientas que me habían dado de la programación neurolingüística, yo seguía en el mismo punto y no entendía el por qué. Ya le había preguntado al profesor y ya me sentía abrumado, cansado, y hasta que llegó un punto en el que como que encontré nueva información, que esto te voy a hablar al final del video, y vamos a entrar en la segunda gran mentira, que es: sé tu mejor versión. Porque la versión que hoy eres aparentemente no le sirve a la sociedad. O tú quieres quitar completamente eso que hoy estás sintiendo. Quieres buscar una pastillita mágica o chasquear los dedos y que ya llegue esa nueva versión, porque hoy no te soportas. Hay tanto dolor dentro de ti que no sabes cómo quitártelo. Y el punto aquí es que no hay que ser una mejor versión. Requieres empezar a cuestionar tus creencias, a romperlas, ir quitando toda esa basura que te han ido incorporando a lo largo de tu vida y a lo largo de todos estos años, para ir conectando con tu verdadera esencia. Porque tu ser ya es perfecto, es único. Simplemente que está bajo unos barrotes de acero por toda esa basura que te fueron incorporando. Eso es lo que hoy te impide conectar con tu verdadero ser, pero no con una mejor versión. Porque puede ser de que hoy tú quieres ser una mejor versión y estás persiguiendo algo que ves allá afuera, una tendencia, o tú dices: no, es que yo quiero ser un abogado exitoso, porque en mi familia todos han sido abogados y les está yendo súper bien, y yo quiero ser parte de ese clan, de ese linaje. Y tú puedes ser que estás buscando esa mejor versión desde ahí, pero tu esencia, tu ser no quiere eso, quiere algo totalmente diferente. O puede ser que tu papá te haya dicho: aquí en la familia todos somos médicos y yo soy exitoso, tengo clínicas por toda la ciudad y diferentes a nivel nacional, por todo el país, ¿sí? Entonces tú, por buscar la aprobación de tu padre, vas a ir a buscar esa mejor versión. Tú dices: yo quiero convertirme en el mejor médico, pero no te estás dando cuenta, porque es a nivel inconsciente, que tú estás haciendo eso, pero por buscar la aprobación de papá, no porque dentro de ti, porque tu esencia te lo dicte, sino lo estás haciendo por otra persona. Ahí no hay verdad. Entonces hay que empezar a cuestionar todas estas frases que muchas veces resuenan en nosotros y aparentemente las escuchamos como muy bonito, que suena muy bonito, pero a profundidad no comprendemos realmente la esencia de esto. Hay que cuestionar absolutamente todo, incluso lo que yo te estoy aquí compartiendo, pero cuestionar desde una apertura mental, no simplemente para reafirmar mi creencia o para saber que yo estoy de acuerdo con esa persona. No, hay que empezar a cuestionar nuestras creencias, porque cuando empezamos a cuestionar las creencias a profundidad y tenemos esa apertura de conectar con esas emociones que van a brotar cuando empezamos a cuestionar creencias, ahí es donde se empieza a dar una transformación. ¿Listo? Ahora entremos en el otro punto, que tienes que estar siempre vibrando alto, en una vibración alta. Esto ya cuando nos hablan de vibración, ya pasamos de algo más de desarrollo personal a algo más
algo más espiritual, ¿no? Ya donde hablamos de energías y vibración y frecuencia y todo este cuento. Pero es el mismo tema de que tú obligarte al pensamiento positivo. Porque tú quieres vibrar alto porque lo que estás sintiendo en este momento es desagradable, no te gusta, no sabes cómo conectar con él para poderlo trascender, no sabes. Entonces quieres vibrar alto. Puedes empezar, no sé, a hacer ejercicios de respiración que son maravillosos y grandiosos. Puedes empezar a meditar, que también es súper bueno. Pero esto lo puedes utilizar para evadirte. Estas herramientas que son excelentes para conocernos y que nos pueden llevar a una verdadera evolución. Hoy un gran porcentaje de la población no las están utilizando para conocerse y transformarse desde lo profundo. Simplemente lo están utilizando también como una pastillita para evadirse porque no quieren conectar con sus demonios, no quieren conectar con ese dolor que está internamente. Y tú me podrías decir, Felipe, la meditación, claro que me va a llevar hacia adentro, totalmente de acuerdo, sí, pero hay ciertos tipos de meditaciones que también se quedan como en la parte superficial e incluso la persona se puede acostumbrar a ciertos estados y ahí puede caer en una trampa del ego donde quiere solamente llevársela en ese estado y no quiere profundizar porque le da terror conectar con sus demonios. Entonces hay que tener muy en cuenta todos estos puntos y constantemente observarnos a profundidad y ser muy honestos con nosotros mismos. Entonces el tema de la vibración alta, imagínate, voy a poner mi ejemplo nuevamente porque qué mejor contarte aquí las experiencias que yo he tenido, un antes y un después, para que me comprendas a qué voy. El tema de la vibración alta, imagínate. Yo teniendo heridas, traumas, que me siento vacío, soy una persona insegura, que me da pánico acercarme a un desconocido, pedirle, no sé, la hora, pedirle un favor, que me da terror porque se me activa la timidez y todo esto. Y yo, listo, yo puedo utilizar el tema de la meditación, la respiración para elevar mi frecuencia y sentirme un poco mejor. Pero esos miedos, esas experiencias que te marcaron en tu infancia, eso está ahí. Y el hecho de que tú te obligues a vibrar alto no significa que ellas se van a ir. A veces nos dicen, hay que ser agradecidos. Y yo también caí en esa trampa, quiero decirte, yo caí en esa trampa. Cuando yo estaba en el mundo de la programación neurolingüística, nos decían, hay que agradecer, enfócate en agradecer. Y yo lo hice de una manera muy, muy superficial. Porque yo simplemente seguía como un guión, pero yo no lo hacía porque dentro de mí sintiera esa verdadera conexión de dar gracias. Simplemente lo hacía porque otra persona me lo estaba diciendo. Y yo tomé una rutina de que yo daba gracias por un día más de vida, gracias por un techo, gracias por un plato de comida, gracias porque tenía un trabajo, empleo, tenía salud y todo este tema, pero no lo hacía desde acá, ¿sí? Simplemente lo hacía por una rutina, se me convirtió en un hábito. Y así fui implementando hábitos y hábitos que con el tiempo eso se me convirtió en una gran carga que yo sentía esto que ya se me iba a reventar y yo todas las noches me encerraba en mi alcoba a dar gracias, pero me daba cuenta que yo esto ya lo hacía por un hábito, porque tocaba seguir como un guión, pero no porque a mí me naciera. Hasta que llegué a un punto en el que reventé, exploté, donde yo ya dije, ya no quiero hacer esto más. Y esto, cuando reventé, antes de reventar, como se dice, yo encontré una nueva información que hace unos minutos te dije que te iba a comentar. Fue cuando yo estaba haciendo scroll por ahí en YouTube, cuando me salió un video y empecé a escuchar a una persona y esta persona estaba hablando como
o sea, empezó a hablar de temas como del merecimiento, de la abundancia y eso como que me llamó la atención y yo me quedé escuchando. Yo me quedé escuchando ahí y tuve como esa apertura. A veces me llegaban como que, esto es PNL, esto es coaching y todo el tema. Bueno, yo seguí escuchando y tuve esa apertura y me fui entrando en el contenido de esta persona, me fui entrando cuando yo empecé a sentir los madrazos. Paso Paso de ser una persona completamente mental y ahí comprendí el por qué yo no había tenido resultados, si se puede decir así, resultados. No había podido experimentar una transformación verdadera, palpable en mí, porque yo todo lo quería solucionar desde mi mente. Todo lo estaba controlando desde aquí. Pero se me había olvidado una gran parte de mí. Adivina cuál es. Las emociones. Y esta parte se nos olvida a la gran mayoría de personas. ¿Por qué? Porque no queremos conectar con ellas. Le tenemos terror a conectar con las emociones porque cuando a veces nos abrimos a conectar con ellas, va a haber una reacción que no nos va a gustar. Vamos a sentir dolor, vamos a sentir incomodidad, vamos a empezar como a sudar, vamos a sentir cierto malestar y eso no nos gusta. Siempre queremos estar acá arriba, vibrar alto, ¿cierto? Eso es lo que nos gusta. Pero como te estaba hablando hace un momento, esa vibración alta, si tú no estás dispuesto a abrazar tus emociones, puedes utilizar todo esto de vibrar alto, pensar positivo, pero eso es una fachada, es una mentira, eso se te va a caer. Tarde que temprano, eso se va a derrumbar. Entonces, cuando yo me adentro en este contenido, imagínate, yo había dejado o sea, toda mi vida había sido una persona experta en controlar mis emociones, en reprimirlas, que muchas veces quería llorar y no me tragaba esa emoción. Yo tengo que ser fuerte, yo soy hombre, yo soy macho y todo ese punto ahí. Eso era lo que yo hacía, imagínate. Y nunca le había dado la oportunidad a conectar con mi corazón, con mis emociones. Cuando yo me adentro en el contenido de esta persona y empiezo a entrar en mis emociones, empiezo a rendirme, empiezo a llorar, a experimentar todo ese dolor que había dentro de mí, esos vacíos, llega un punto en el que ¡boom! Algo se liberó en mi cuerpo y en mi mente y yo empiezo a observar mi realidad con una claridad que nunca había tenido. Era como si me quitaron la venda de los ojos. Tal cual me la quitaron. Cuando yo, wow, ¿dónde había estado? Todo lo que yo venía haciendo con la programación neurolingüística, con el desarrollo personal, yo empiezo a quitar calendarios, hábitos, que metas, todo este cuentico y empiezo a conectar con mi ser, empiezo nuevamente como a vivir, a dejarme ser. Ya dejé ese supuesto ritual que tenía de agradecer, que me encerraba todas las noches en mi alcoba a agradecer. No, quité eso. Hoy, te soy honesto, si agradezco, lo hago porque realmente lo siento acá en mis adentros. Si no, no. Ya no lo hago por una rutina. No porque alguien me diga, no, es que si tú agradeces, la vida te va a premiar con mucha más abundancia. No, ya no caigo en esos juegos. Por eso te digo, hay que cuestionar todo esto. Si no nos atrevemos a cuestionar, siempre vamos a estar en el mismo punto. Entonces, imagínate el gran milagro que sucedió en mí cuando dejé de enfocarme solamente en la parte mental, porque hay gente que dice que todo es mental y sí, hay una ley que dice que el universo es mental, pero hay que ir muy a lo profundo, porque si está en tu mente, está en tu cuerpo, y si está en tu cuerpo, está en tu mente. Hace un tiempo llega un primo y no me acuerdo qué era que estábamos haciendo, y, y él dijo, no, es que todo es mental. Yo le digo, bueno, y si una persona tiene cáncer, va a cerrar los ojos y va a pensar, no tengo cáncer, no tengo cáncer, ¿será que se le va a quitar eso? Me dice, no, pues obvio no. Entonces la persona allá afuera
andan recitando esas frasecitas así como deportivamente y no comprenden la profundidad de todo esto. Ahora, ya para finalizar, para no hacer este video más largo, si tú quieres pasar de llevártela simplemente leyendo libros, mirándote al espejo y diciéndote afirmaciones bonitas cuando tú realmente te sientes vacía, tienes una autoestima por el piso, en lugar de eso, enfócate en empezar a sanar tus emociones. Empieza a cuestionar tus creencias. Cuando las cuestiones, vas a dar cuenta que muchas veces van a reventar esta energía, se va a mover, estas emociones van a salir, y donde tú requieres estar dispuesta a conectar con esa energía, a rendirte, a sentirla, a experimentarla, a dejarla correr por todo tu cuerpo, ahí es donde llega la magia. Eso fue lo que yo viví, experimenté. Por eso, cuando yo conozco este mundo de la autosanación, fue un antes y un después en mi vida. Ya el típico mundo del desarrollo personal queda a un lado y me adentro a investigarme a mí, a conocerme a mí. Y de una manera muy natural empecé a elevar mi estado de conciencia. De una manera muy natural empecé a cambiar hábitos. Mis conductas se han ido cambiando a medida que he ido sanando mis emociones, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin que esa disciplina que tengo que obligarme a hacer esto porque si no, no tengo un resultado. No. A medida que tú empieces a sanar tus emociones, te vas a ir dando cuenta que eres más consciente de ti misma. Empiezas a observar muchas más cosas. Eso es lo lindo de todo esto. Ahora, el tema del pensamiento negativo, que muchas veces lo queremos quitar, eso lo abordaré en otro video también, que hay mucha profundidad en el tema, que normalmente el desarrollo personal, pues como te lo vengo explicando, nos enseña como a pelearnos con esa parte, cuando realmente el pensamiento negativo tiene una parte fundamental para llevarnos a conectar con la raíz de algo que está por allá guardado, y eso es lo que nos va a llevar a evolucionar. Pero cuando vemos ya sea el pensamiento negativo, el ego como el enemigo, ahí simplemente vamos a entrar a pelearnos, a luchar, y ahí no va a haber una verdadera transformación. Así que mi gente, familia, esto era lo que te quería compartir el día de hoy. Espero que realmente haya sido de tu agrado, empieces a cuestionar, empieces a observarte más, empieces a abrazar tus emociones y te darás cuenta que los cambios sí o sí van a llegar. Si tienes cualquier duda, inquietud, pregunta, comentarios, déjamelo aquí debajo y con mucho gusto te los estaré respondiendo. Y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.